Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frutos de Fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, fe que da vida. ¿A qué te suena fe? Dice Hebreos 11 que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que podemos valorar como importantes en la vida, pero la misma vida te da cosas que sobrepasan el entendimiento de la vida. Es decir, cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza, nuestro corazón, lo que pensamos, es decir, nuestra fe en Dios, ¿sabes? Esto nos da vida y nos da vida en abundancia porque es una vida eterna. Y hoy te quiero hablar de una carta muy importante que algunos le llaman la carta del gozo, de alguien que a pesar de que estaba en la cárcel, se preocupa por una iglesia en formación, por una iglesia que él había sembrado en su segundo viaje misionero. Este es Pablo. Esta carta de Filipenses es muy interesante porque en este capítulo 3, donde él dice, no me canso de escribirles la verdad, no me canso de hablarles la verdad, no me canso de hablarles de Cristo. En el capítulo 3 nos da una visión verdadera de lo que es el reino de Dios. Y en realidad de esto es donde tú y yo podemos depositar nuestra fe, donde tú y yo podemos enfocarnos, porque si nos enfocamos mal en la vida podemos tropezarnos, podemos caer, podemos incluso morir. Cuentan los evangelios que Jesús, después de pedir un pollino, después de pedir un animal, entró a Jerusalén. Y la visión que tenían en aquel tiempo era una visión profética. De hecho, esto viene en Zacarías 9:9. Hablaba de cómo Jesús iba a entrar e iba a causar admiración en los demás. La gente también, aquí se menciona un salmo, el Salmo 118, verso 25-26, cómo la gente cantaba y decía, Hosana en las alturas. Este evento se le llama la entrada triunfal. La gente gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cantaban todos a coro, Hosana en las alturas. Lamentablemente esta misma gente cambia su visión, su manera de entender la vida, su manera de entender el reino de Dios, su manera de creer y de interpretar su propia fe. Y tuvieron una fe que no les daba vida. Una fe que dentro de poco se dejaron seducir y convencer. Y cuando Jesús fue entregado, gritaban, crucifíquenle, suelten a Barrabás. Tú y yo tenemos que tener una visión prioritaria. Es decir, dónde ponemos nuestra mente, dónde ponemos nuestro enfoque, dónde ponemos nuestros ojos, porque ahí va a estar también nuestro corazón. Permíteme, te leo el capítulo 3, verso 8 y 9 de la carta a los Filipenses. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual he perdido todo, y lo que tengo lo tomo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino por la fe de Cristo Jesús. La justicia es de Dios por fe. Esta fe sí da vida. Esta fe es una fe que cambia, donde Pablo tenía sus enfoques, donde los fariseos y saduceos de aquel tiempo tenían sus enfoques, donde la gente de nuestro tiempo enfoca su corazón, ¿sabes? Son cosas temporales y banales. Son cosas que a veces te dan élite, te dan, dirían algunos, caché, te dan un lugar, porque a veces la gente te trata como te mira. Los estudios, la preparación, las propiedades, muchas otras cosas que podamos tener aquí en la tierra, y no te digo que sean malas, pasan a segundo término, y aquí incluso, porque la gente tenía su corazón en otra parte, Pablo le dice, yo lo tomo como basura. Había una discusión antes de este versículo entre la circuncisión del ser humano, y sabes una cosa, la gente estaba preocupada más por cumplir la ley que por el corazón de la gente. La verdadera fe se enfoca en lo que Jesús se enfocaba. La verdadera fe que causa vida y que produce vida es una que viene de lo alto. Una que cuando la entendemos, que cuando la conocemos, nos arrebata el corazón, nos cambia el corazón y cambia nuestros parámetros de vida, cambia nuestras prioridades de la vida. Pablo, antes Saulo de Tarso, entendía esto. Tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida, cambió su visión. De hecho, se quedó ciego unos días. Lo que antes valoraba, lo que antes apreciaba, lo que antes él entendía, fue cambiado porque tenía una fe puesta en el verdadero lugar. Porque sabes una cosa, no importa cuánta fe tengas,
importa dónde la deposites. Y cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Jesús, esto produce vida y vida en abundancia. Pablo había sido transformado, cambiado, y él sabía dónde depositar su esperanza, su fe. De hecho, ¿sabes una cosa? En aquel tiempo se podía decir, unos confían en carros, otros en caballos. Pero tú y yo podemos decir, algunos confían en sus cuentas de banco, en los trabajos, en sus múltiples estudios. Repito, no quiero que entendamos que esto sea algo malo, sino que hay prioridades en la vida. Hay prioridades que cambian y transforman nuestra manera de pensar. Es importante que tú y yo vayamos más allá. Es importante que tú y yo hagamos cosas diferentes. Es importante que tengamos una manera de pensar que cambie nuestra manera de entender las cosas, de cambiar la visión. Decíamos, las prioridades en tu vida y en mi vida pueden y deben cambiar cuando están en el lugar adecuado. Pero más adelante en esta misma carta podemos ver los siguientes versículos donde también nos habla de la visión. Porque en este primer punto nos invita a que pongamos tú y yo nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo en el corazón de Dios, en la visión del reino. Nuestro corazón no tiene que estar en otra parte. Porque cuando tenemos una fe bien enfocada, una fe que da vida, está en el reino de Dios. ¿Recuerdas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Pero además de que tenemos que tener este tipo de visión, una visión de prioridad, una visión igualitaria. Y no me refiero a esos contextos literarios que quieren hacer pedazos la literatura para esa forma incluyente que le llaman ahora. No, por supuesto que no es eso. Si había alguien quien respetaba y honraba a la mujer, quien le daba su lugar a los pobres y a cada una de las personas, era Jesús. Y cuando hablo de una visión igualitaria, es igual al que nos dio la vida, igual al que nos amó, que se entregó por ti y por mí. Dice el verso 10 del capítulo 3 de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Nuestra meta no es competir con nadie, nuestra meta no es tener muchas propiedades, nuestra meta es conocer a Jesús y empatar su visión con nuestra visión. Nuestra meta debe ser que nuestro latido de corazón lata al mismo ritmo que el de Jesús. Es decir, amar las cosas que Él ama, ver la vida como Él la ve, entregarnos por completo. De hecho, dice la Escritura que no hay mejor amigo que este, el que da la vida por sus amigos. Dios dio la vida por ti y por mí. Pablo en esta carta y en este capítulo nos dice que Él no se va a cansar. Eso decía al principio del capítulo. No se va a cansar de escribir, no se va a cansar de decirnos, no se va a cansar de explicarnos el evangelio completo. Porque no podemos quedarnos con una parte. Tenemos que ver el todo. Y eso es ver a Jesús. Es tener una vida justa, una vida que se enfoque en las prioridades de Dios. Y cuando vivimos y entendemos esto, amamos y entendemos los planes de Dios. Amamos y entendemos su justicia. Es por eso que Jeremías nos recuerda que Dios tiene planes de bien, de bienestar para tu vida y para mi vida. Porque cuando tú y yo obedecemos y conocemos la palabra de Dios, esto cambia y transforma nuestra vida, mejora nuestra vida. Son planes de bienestar para tu vida y para mi vida. Cuando tenemos una visión igualitaria con Dios, nos empatamos con sus planes porque los conocemos. Nos empatamos con las cosas que Él ama, que Él respeta, que Él honra. Desechamos de nuestra vida las cosas malas que nos lastiman, que lastiman a otras personas. ¿Sabes? Hacemos un lado la oscuridad. Dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Esto es cuando nos empatamos con la visión de Dios. Cuando conocemos la visión de Dios y cuando amamos las cosas que Él ama, cuando honramos las cosas que Él honra, cuando vivimos el proyecto de vida que tiene para nosotros, nos convertimos en macarios, en bienaventurados, en felices, en dichosos, en bendecidos porque conocemos y vivimos el proyecto de Dios. Porque, ¿sabes? No hay peor cosa que gente que vive sin un proyecto, sin un propósito de vida. Y únicamente en Dios encontramos el verdadero propósito de vida que da tranquilidad, que da paz, que da seguridad, que da certeza a nuestra vida. Conociendo su palabra, sus planes para nosotros, podemos entender la vida como Él la entiende.
Podemos tener su visión, podemos empatarnos con su corazón y dejar que lo que a Él le apasiona nos apasione a ti y a mí. Nos volvemos en gentes buenas, porque Él va cambiándonos y transformándonos. La gente del tiempo de Jesús no entendía por completo. De hecho, ni sus mismos discípulos a veces entendían por qué tenía que morir y cómo es que iba a resucitar. Entre más le conozcamos, más nos empatamos a su visión. Y te voy a decir algo, parece increíble, pero tú y yo tenemos ventaja con los apóstoles, con Pedro, con los patriarcas, porque tú y yo conocemos un panorama diferente, conocemos más de Jesús, conocemos más de Dios, conocemos más de su palabra, conocemos qué les pasó a ellos, por qué circunstancias pasaron. Nos podemos empatar más fácil con su plan. Tú y yo tenemos una gran ventaja, aprovechémosla. Tenemos las Escrituras, tenemos su palabra, la cual nos guía, nos alumbra, nos bendice. Conozcámosla cada vez más y mejor. Platiquemos con Dios, seamos unos con Él. Y por último, podemos tener una visión eterna. Si queremos tener una visión, una fe pura, una fe que nos produzca vida, una fe que el resultado sea vida. Eso vino Jesús, dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En este versículo 11 del capítulo 3 a la carta de los Filipenses dice, permíteme te lo leo a la letra, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es que Pablo estuviese dudando, quería empatarse con la visión que no se limita. Hace rato hablábamos de un plan completo, de un evangelio completo. Si tú sabes que Dios murió por ti, te felicito, pero sabes, tienes que saber que Él se hizo hombre, como tú y como yo. Tienes que saber que Él sufrió y pagó en la cruz de Calvario por nuestros pecados, pero no se quedó en la cruz, no murió y quedó ahí. Al tercer día resucitó. Y Él nos da vida por medio de su muerte. Y eso es tener una visión más completa, una visión que no se limita, porque esa es la visión de Dios. Dios nos da la oportunidad de aprovechar el tiempo que estemos aquí. ¿Recuerdas cómo decía Moisés en aquel Salmo 90, verso 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una visión que no se limita, una visión que aprende, una visión que enseña, una visión que pone su visión en lo eterno, es decir, en Dios, en sus tiempos, en su kairos. Una visión con validez, una visión con eternidad, una visión que cambia y transforma, una visión que te da por tener una fe en el lugar adecuado. Y eso te salva la vida y te da vida eterna, porque el único lugar donde debemos de depositar nuestra fe es en el único y verdadero Dios. Podemos confiar en las personas, podemos confiar en las cosas, pero sobre todas las cosas nuestra fe tiene que estar en Dios y de Él emana todo. No podemos comparar nuestra fe en Dios a este nivel con nuestra fe en las cosas a este nivel. La fe pura, la fe inmaculada. De hecho se habla en el Antiguo Testamento de aquella religión verdadera, que es ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, es tener la visión de Jesús. Y es por eso que cuando ponemos nuestro corazón en Dios, nuestra fe da vida. Porque la fe la ponemos en Jesús y Él es quien nos da vida eterna. Su palabra, su presencia, su amor nos va perfeccionando hasta que lleguemos a estar con Él. Y entonces entendemos lo que es la vida eterna. Dice en su palabra, en el último libro, Revelaciones o Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Desafío, evita confusiones, evita caídas, evita poner tu fe en otro lugar que no debe de estar. Pongamos nuestra visión, nuestra fe en Dios, en el único y verdadero Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en los valores de su reino. Esto nos invita a poner la visión donde debe estar, a poner la visión en un lugar eterno, a poner la visión en un lugar seguro, a empatarnos con Dios. Es decir, a conocerlo de tal manera que podamos conocer sus planes para nosotros, vivirlos, anhelarlos, contagiarlos a otras personas, hablarle de este verdadero Dios que da vida en abundancia a otras personas. Y entonces tendremos una fe bien puesta, una fe que da vida y que da vida en abundancia. Hasta pronto.